desde ese punto de vista, efectivamente, desde la esfera administrativa se establecen esas conductas antijurídicas, que pueden ser por vulneración de deberes u obligaciones, que pueden ser por hacer lo que está prohibido expresamente en la ley, o por otras que están expresamente también previstas en la ley. Y que todas esas conllevan a que en función a la graduación del principio de la tipicidad se establezca la sanción correspondiente. Entonces, esas sanciones y esas infracciones prescriben, no caducan. La caducidad es al procedimiento, ojo, ¿no? En cambio, la prescripción es al tiempo máximo que le permite el legislador a la autoridad para que efectivamente pueda imponer la sanción o pueda imponer o pueda iniciar el procedimiento con esa infracción. Y eso es lo que prevé justamente el ordenamiento jurídico tanto de la LOCEP, cuanto del Código Orgánico, cuanto de la LOI. Le prevé justamente un término. Dice, tú tienes 90 días para iniciar el procedimiento. Si es que en ese plazo no lo haces, has perdido la competencia. Pero dice, en cuanto a las infracciones, la LOCEP me parece que no lo dice, pero el Código Orgánico de la Función Judicial, la LOCEP, sí lo dice, el uno en la ley y el otro en el reglamento, que tú puedes efectivamente tener un año para establecer la infracción y la sanción. Y en el caso de la LOI, de la LOES, me parece que por un reglamento del Consejo de Educación Superior se establecen 3 y 5 años, ¿no? Entonces, no sé si se entendió. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bien, gracias. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches. Sí. Disculpe, mi compañerista Xerpa ya ingresó, pero se le cortó el internet, entonces dice si puede aceptarle para que vuelva a entrar. Pero si les acabo de aceptar algunos este momento, no tengo ninguno más que me ha pedido. Tengo 30 estudiantes en clase, más yo, 31. Ya, bueno, doctor. Si veo aquí admisión, inmediatamente les permito que ingresen. Sí. Doctor, gracias. Bien, Bernarda, ya. Veíamos en la clase pasada temas referentes a principios que regulan el régimen disciplinario sancionador. Y entre ellos estaba, como es obvio, en todo esto, el principio de la legalidad, pero estaba también el tema referente a la competencia, a la tipicidad, a la presunción de inocencia, a la irretroactividad de las infracciones y sanciones, al non bis idem, e inclusive podría decir también el de la culpabilidad. No, esos son de alguna manera los principios que efectivamente regulan el procedimiento administrativo. ¿Tomados de dónde? Tomados efectivamente de las disposiciones generales del derecho penal, porque lamentablemente en la esfera administrativa no se han regulado principios. Y estos principios, vuelvo a insistir, recogidos del Código Penal, con modulaciones, como no puede ser de otra manera, por ejemplo, el de la legalidad, que le faculta al órgano competente vía delegación del legislador ordinario para que pueda justamente establecer debidamente reguladas infracciones y sanciones, en tanto en cuanto en la ley se hayan establecido las conductas antijurídicas y los límites a las sanciones cuanto la naturaleza misma de las sanciones, ¿no? Esa situación lo reconocen también las legislaciones españolas, las legislaciones argentinas y obviamente nosotros, aun cuando aquí muchos abogados consideran que todo, absolutamente todo tiene que estar en la ley y que a lo mejor el principio del non bis idem no es aplicable en la esfera administrativa. Yo digo que sí, porque probablemente, bueno, no en esta esfera del régimen disciplinario, pero a lo mejor incluso en esta esfera del régimen disciplinario, porque puede ser que la Contraloría General del Estado y la entidad donde presta el servicio, el servidor público, en un momento dado puedan chocar respecto de la sanción. La Contraloría General del Estado, cuando hace auditorías, ¿no? En función a su competencia, puede establecer una responsabilidad que se llama de carácter administrativa y consecuencia de esa responsabilidad, imponer multas, ¿no? Imponer multas por salarios básicos unificados al servidor público. Y eso puede chocar con algo que también le esté haciendo la propia administración pública por el mismo hecho.
Entonces, allí, observen ustedes, puede haber justamente también una vulneración del principio del no bis idem. Igualmente puede darse este caso en el evento de una comisión de servicios. El servidor público va en comisión de servicios y comete una falta grave, y en la otra administración le juzgan, cuando acá también probablemente le están juzgando. Entonces, ahí puede también darse una vulneración del principio del no bis idem, ¿no? Bien, visto estas situaciones también, en definitiva, habíamos invocado lo que son las infracciones y las sanciones. Veíamos que en la LOCEP las infracciones pueden ser graves y leves, o leves y graves, ¿no es cierto? Según la gravedad de la falta o según la vulneración del ordenamiento jurídico y evidentemente si causó o no daño o conmoción en la entidad. Eso conlleva a diferenciar si estamos ante una leve o estamos ante una grave. Y consecuentemente las sanciones también van por esa misma línea. Infracciones leves y como sanciones leves y sanciones graves. Bien, pero ahora les corresponde a ustedes, en función al trabajo que les envíe, realizar el análisis y encontrar las diferencias de las infracciones y sanciones respecto de la LOCEP, pero con el Código Orgánico de la Función Judicial, con la Ley Orgánica de Educación Superior y en este caso con el Estatuto de la Universidad de Cuenca y el reglamento, y con la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Voy a comenzar con el trabajo referente al Código Orgánico de la Función Judicial. A ver, ¿quién tiene el trabajo del Código Orgánico de la Función Judicial? Hola, ¿qué pasó? Doctor, una pregunta sobre los trabajos que creo que es la razón por la que todos están en silencio. ¿Los trabajos los íbamos a realizar esta hora o ya tenían que estar listos para esta hora? En esta hora van a comentar los trabajos. En esta hora Comentar. van a comentar los trabajos. Claro, y debían enviarme hasta las 7 de la noche. No he revisado, les juro que no he tenido tiempo para ingresar al correo de la universidad y ver los trabajos de ustedes. Pero evidentemente sí quiero que efectivamente se comente lo que han encontrado como semejanzas y diferencias entre la LOCEP, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Educación Superior y evidentemente la Ley de Educación Intercultural, entre infracciones y sanciones. Doctor, una acotación. Creo que hubo una confusión por parte de todos los compañeros, pues según el mensaje que nos envió, comprendimos que, como ahí decía, el trabajo en clase, pensamos que este trabajo íbamos a realizarlo en estas horas de clase, como ya lo habíamos hecho una Y clase no anterior. trabajarían pues en toda la semana. No han trabajado en toda la semana. El trabajo me refiero. Ah, O sea, que según la redacción mensaje, doctor, le entendimos de que el trabajo lo íbamos a realizar en Sí, clase. esta clase y todos así, tenemos así, o sea, los grupos han trabajado, tienen así sus partes, pero en estas 2 horas era para, según nosotros, íbamos a unirle según su mensaje. los tres Claro, trabajos se eso. dividen en grupos. A ver, bien, entonces, hagamos una pequeña referencia nada más y evidentemente para que continúen trabajando y obviamente entonces el día de mañana podríamos ver, porque yo no quiero comenzar el último capítulo si no tengo claro con ustedes justamente estas semejanzas y estas diferencias entre los cuerpos normativos respecto a infracciones y sanciones. A ver, ¿quiénes trabajaron sobre el Código Orgánico de la Función Judicial? Nadie trabajó sobre el código. A ver, Jocelyn, si tu grupo puede hacer alguna semejanza entre la LOCEP y el Código Orgánico de la Función Judicial respecto a infracciones y respecto a sanciones. Semejanza.
O sea, la semejanza que pudimos encontrar entre la LOCEP y el Código Orgánico es que las dos hablan de faltas graves y de faltas leves. Pero bueno, el Código Orgánico de la Función Judicial utiliza infracción leve, infracción grave, pero también habla de la infracción gravísima. ¿Ya? ¿Y en qué artículos encuentran ustedes tanto encuentran las infracciones? ¿En qué artículos? Estaba más o menos en el Código Orgánico de la Función Judicial, más o menos desde el artículo 105. No sé, desde el 105, las infracciones. 103, doctor. 103. ¿Será tanto? Ah, lo que encontramos en el 103 son prohibiciones. Y en el 104 lo que encontramos, porque también estoy aquí con este cuerpo normativo, es la responsabilidad administrativa. Pero, ¿en dónde A ver, están las sanciones y en dónde están las infracciones? A ver si me... Sencillo. ¿En dónde están las sanciones? A ver, ¿en qué artículos se encuentran las sanciones? Porque eso es muy importante que ustedes sepan precisar cuándo estamos ante la infracción y cuándo estamos ante la sanción. Recuerden que entre las dos tiene que haber la debida conexión a través del principio de la tipicidad. Yo tipifico el hecho dándole justamente una calidad de conducta antijurídica, o lo que llamo la infracción. Pero concomitantemente, luego tengo que relacionar como legislador que esa conducta antijurídica va a ser sancionada de tal manera. Doctor, Es decir, tú haces esto y consecuencia de lo que tú haces esto vas a merecer esta sanción. Tú no debes hacer esto, pero si haces lo que no debes hacer, mereces esta sanción. A ver, ¿dónde están las sanciones? ¿No están en el artículo 43? No, del Código Doctor, en el Orgánico. artículo... de la LOCEP. No, ya, pero eso de la LOCEP, digo del Código Orgánico. Doctor, están del 107 al 109. Ahí están reguladas las infracciones. Cuando me hablaron de las sanciones, sí, en la LOCEP están en el 43. Sí, allí sí están en el 43, pero en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿en qué artículos se encuentran? ¿En qué artículos se encuentran? Doctor, en el artículo 105 del Código Orgánico de la Función Judicial hace referencia a las Perfecto, Evelyn, perfecto. Porque efectivamente una cosa es la infracción, lo que describimos como conducta antijurídica. Ojo, esa es la infracción, esa es la conducta antijurídica. Cuando ustedes me invocan el artículo 107, el 108 y el 109, allí encuentran que están hablando de infracciones. La infracción leve, la grave y la gravísima. Esas son las infracciones. Esas son las conductas antijurídicas. Le dicen, tú por esto, ¿no es cierto? Le está detallando cuándo está ante una conducta antijurídica. Por ejemplo, le dice, infracción gravísima, vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión la independencia interna de los servidores de la función judicial. Entonces, cuando alguno hace eso, la causal será, efectivamente, estar en esta infracción. Es decir, el hecho, si hay un hecho de esta naturaleza, se subsume en esta conducta antijurídica. Y esta conducta antijurídica tiene que conectarse con la sanción. ¿Cuál será la sanción? Evelyn, ¿cuál será la sanción en esta conducta antijurídica gravísima? La destitución. Evidentemente, porque el propio artículo, ¿no es cierto?, dice a la servidora o servidor de la función judicial se le impondrá, ¿qué dice? Sanción de destitución. ¿Se observan? Sanción de destitución cuando estás en estas infracciones. Esto es muy importante que sepan ustedes describir, que sepan entender cuándo estoy ante una infracción y cuándo estoy en la sanción, porque allí es donde confunden permanentemente la infracción con la sanción y creen que lo que está previsto en el 107, 108, 109 son sanciones. No, son las infracciones que dan como consecuencia la sanción de destitución, de amonestación, de suspensión, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, ya lo tienen claro, ya lo tienen claro. Hayan encontrado, por ejemplo, una clara semejanza de lo que prevé la Ley Orgánica del Servicio Público con el Código Orgánico de la Función Judicial, que sí describen con claridad cuándo son infracciones y cuándo son sanciones. ¿Sí? La diferencia sobre esto mismo, ¿cuál sería la diferencia? Doctor, disculpe, ¿le podría dejar ingresar a María Paz Ormaza? Ya, pero no me ha pedido, no. Ah, ya le vi. Ya. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál sería una diferencia fundamental que podemos encontrar? Consecuencia de que ya hemos detallado cuándo estamos ante la infracción y cuándo estamos en la sanción. Que ustedes en el Código Orgánico de la Función Judicial sí encuentran perfectamente reguladas las infracciones, tanto las leves, cuanto las graves, cuanto las gravísimas. En cambio, en la Ley Orgánica de Servicio Público, las únicas que se encuentran reguladas perfectamente son las infracciones que dan como consecuencia la destitución. Porque las leves o las de suspensión no les regula. Muy sutilmente por allí hace alguna referencia a la suspensión. Ni el reglamento no los regula, sino deja a cada órgano, ¿no?, para que los regule en el reglamento, vía justamente que ya están establecidas aquí las infracciones y las sanciones en la ley. Ojo, vean, a ver si me encuentran ustedes en la Ley Orgánica de Servicio Público alguna infracción que diga, esta es infracción leve. Nos detalla, ¿no es cierto?, solo cuando nos define, cuando estamos ante un caso de esta naturaleza, nos dice de infracciones o sanciones, y nos da la definición, ahí dice, tales como la desobediencia de órdenes administrativas, no ir con el uniforme, estar utilizando las herramientas para otros fines, salir del trabajo, etcétera. Nos dan algunas de infracciones leves, pero tampoco nos dicen si esas son causas de amonestación escrita o amonestación verbal o sanción pecuniaria. No nos dice. Que es uno de los vacíos que efectivamente tiene la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero, en cambio, en el Código Orgánico de la Función Judicial sí tienen clarísimo. Tienen clarísimo cuáles son las infracciones leves, las graves y las gravísimas. Y, consecuentemente, en el artículo que ustedes mismos dijeron, están las sanciones de amonestación. ¿Qué amonestación es la que está en el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿Está la amonestación verbal? No, eso No, no está, o sea, solo en no la está, LOCEP se sí, establece la mira, verbal. ahí encuentran una diferencia, no está la amonestación verbal, está la escrita. La escrita sí está. La sanción pecuniaria también está. Está también, ya, hasta allí las leves. Y luego nos dice, las sanciones de suspensión y destitución son graves. Igual, allí sí hay una semejanza con la LOCEP, que dice que las graves son las de suspensión y destitución. Entonces, van encontrando justamente diferencias y semejanzas entre lo que prescribe el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero adicionalmente, miren, el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya se lucieron las que han realizado este trabajo porque pueden ir probablemente con base en lo que dejo señalado a hacer el trabajo. Pero además, les digo, este código, el Código Orgánico de la Función Judicial, además de que prevé las infracciones y las sanciones, ¿no? Tal cual como están previstas, evidentemente tiene esa ventaja de ser precisa en todas y cada una de las que señala, ¿no? Y consecuentemente, en esa esfera, la única situación que nos preocupa, o que me preocupa a mí, es que el tema de las prohibiciones y algunos deberes no están considerados como infracciones graves, ni tampoco como sanciones. Si ustedes ven, dice, se prohíbe, y varias de esas prohibiciones no están en las infracciones. Entonces ha quedado en letra muerta el tema de las infracciones y de las obligaciones. En cambio, la LOCEP sí es en ese sentido muy clara. Estas infracciones son causales de destitución.
sí estoy, dice, a ver, si vos caes de las causales de prohibición de la letra tal a la tal, causal de destitución. Si vos caes en la obligación de la letra tal, es causal de destitución. Las demás, dice, regulen ustedes. Las demás regulen ustedes. No, le dice, en definitiva, que lo haga cada entidad de las que están sujetas a esa ley. Pero hay otra situación que es muy interesante. Nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que la ley orgánica del servicio público regula de manera especial, ¿no es cierto?, el tema de los servidores sujetos a tareas administrativas. Yo pregunto, ¿en la función judicial no hay tareas administrativas? La pregunta va para todos. Sí hay, Todas. doctor. Sí hay, doctor. A ver, tales cuales, ¿cómo? Por ejemplo, las que realiza el Consejo de la Judicatura, esas serían tareas administrativas. Ya, perfecto. Y en la propia función judicial, para poner un ejemplo. Por Por ejemplo, ejemplo, perdón. el coordinador del área, por ejemplo, del área civil, eso podría ser Ya, como una especie de correcto. función administrativa. Correcto, Amanda. ¿Quién más? Un citador realiza una tarea administrativa. Probablemente los que están en la espera de recibir los escritos, de llevarles los escritos o los trámites de las causas a los jueces. Todos ellos están realizando esferas administrativas. Pero, ojo, no están sujetos a la ley orgánica de servicio público. Ojo, no están sujetos. Porque este código es clarísimo. Dice, hay servidores que son judiciales jurisdiccionales. ¿Cuáles son esos? Los judiciales jurisdiccionales. En el trabajo anterior ya me dijeron ustedes. Los jueces. Hay servidores que son fiscales, los fiscales y los defensores públicos. Dice, jueces, fiscales y defensores públicos, ellos, en definitiva, están sujetos estrictamente a este marco que regula el Código Orgánico de la Función Judicial. Los demás, en definitiva, los que hacen tareas administrativas, judiciales, tareas administrativas, fiscales, tareas administrativas, defensoriales, dice, los demás a esta ley, pero en todos los vacíos a la ley orgánica del servicio público. Ojo, nos manda la ley orgánica del servicio público y yo no le veo en dónde se pueda meter la ley orgánica del servicio público si esta ley en gran medida la está regulando. Lo que sí hemos dicho, y eso con claridad, es que la ley orgánica del servicio público sí regula varias instituciones que están previstas allí para todo el sector público. Y les decía, temas, requisitos para el ejercicio del cargo, inhabilidades generales, especiales, prohibiciones, regula para todos. Los requisitos para el ingreso son o no los del 5 para todo lado. ¿Quieren entrar en la universidad? A ver, talento humano dice, ganó el concurso, estos son los requisitos. Ah, pero de la LOCEP. Dice, usted está en curso en no haber, en deber al SRI, causal probablemente de remoción. ¿Ah? Entonces, y eso no está ni en la LOES, ni está en el Código Orgánico, sino está en la LOCEP. Ojo, entonces hay normas y que la propia LOCEP lo dice expresamente. No, y hay otras normas, la jubilación, por ejemplo. La jubilación también es parte de todo el sector público. Y el segundo libro de la Ley Orgánica del Servicio Público de Remuneraciones también es aplicable para todo el sector público. Entonces, como ¿quién les quiero decir? Nuestro marco jurídico en las relaciones servidores públicos Estado es bien compleja, es bien complicada. No es sencillo porque no tiene, no es cierto, normas precisas, claras, sino que deja vacíos y genera contradicciones en el marco jurídico. Ya vamos a ver en la clase posterior, cuando hablemos de la cesación de funciones. Ahí también quiero que me hagan una diferencia de la cesación de funciones entre lo que dice la LOCEP con lo que dice el Código Orgánico y con lo que dice la Ley Orgánica de Educación, la LOES. Y van a encontrar que no es igual. Y van a encontrar que no es igual. Entonces, por eso siempre les estaré insistiendo, no hay que ver una sola ley. Lo primero que tenemos que decirle al cliente es cuando venga, a ver, usted
en qué trabaja o en qué entidad trabaja. Yo trabajo en la universidad. ¿Qué función desempeña? Soy secretario de la facultad. Ah, usted está sujeto a la LOES, a la LOCEP. Pero yo soy investigador de la universidad. Ah, usted está sujeto a la LOES. Y si viene de la función judicial, yo soy juez. Ah, usted está sujeto al Código Orgánico de la Función Judicial. Ah, pero yo adicional, la otra persona, yo soy secretaria del fiscal. Ah, usted está sujeto al Código Orgánico de la Función Judicial. Vean lo complejo que se les vuelve en el tema, ¿no? Y si dice soy policía, soy cabo, lo que sea, a usted está sujeto a la Ley de Seguridad Ciudadana. No es sencillo, no es sencillo, pero quiero justamente alimentarles en términos muy generales de todas estas esferas y que vean las semejanzas y diferencias, sobre todo, para que efectivamente comprendan. Porque si solo les hablara de la Ley Orgánica del Servicio Público, van a entrar en una confusión completa. Van a entrar en una confusión completa y después van a decir, el doctor Moreno nos dijo esto, ¿no es cierto? Y el próximo profesor, el que tengan a lo mejor, les dice, fuera, tienen 0. Y este doctor, ¿qué les ha ido a enseñar? ¿No es cierto? Es esa la situación que hay que tenerlo presente. Bien, ¿qué otras cosas me pueden decir los del grupo? ¿Qué otras cosas me pueden hablar? Doctor, en cuanto a las diferencias. Ya. A ver, Evelyn. Bueno, hay una diferencia muy exacta entre entre las diferencias de infracciones entre la LOCEP y el Código Orgánico de la Función Judicial, que en la LOCEP especifica qué son las faltas disciplinarias, mientras que el Código Orgánico de la Función Judicial no especifica qué es en general una infracción. Pero yo ya les he señalado, ahí sí tienen que tenerme clarísimo. Yo les he dicho, verán, cuando hablo de conducta antijurídica, estoy hablando de falta o de infracción. Es decir, los 3 términos son exactamente iguales. No, el Código Orgánico habla de infracción, pero cuando habla de infracción, está hablando de conducta antijurídica o también justamente de falta. Sí, tengamos claramente establecida que esos 3 términos nos llevan al mismo sendero o al mismo camino. Estamos... ¿Qué más pudieron encontrar? Doctor, quizás que en el Código Orgánico de la Función Judicial nos establece las prescripciones de las acciones disciplinarias, mientras que en la LOCEP no encontramos las prescripciones. Sí habla también a LOCEP de prescripción. Yo diría de alguna manera un poco indebido utiliza el término, la LOCEP, pero sí nos habla. No sé si lo tengo por aquí. Pero sí nos habla la LOCEP. Acción contenciosa administrativa, sanciones, destino de multas, sumario administrativo, causales de destitución. Doctor, ¿se encuentra en el artículo 92 quizá? La prescripción de acciones. Probablemente, sí, tienen toda la razón. De la caducidad y prescripción nos está hablando, ¿no es cierto? Sí. Los derechos a demandar contemplados en esta ley a favor de la servidora o servidor público caducarán en el término de 90 días, contados desde la fecha en que pudieron hacerse efectivos. Ese es el plazo que tiene justamente el servidor público para acudir ante la vía a efectos de hacer valer sus derechos. Y eso también lo encuentran en el propio Código Orgánico General de Procesos, cuando nos dice que un acto administrativo que ha sido notificado le da justamente al servidor público o al administrado el término de 90 días para acudir al contencioso administrativo, si no caduca su derecho. Ahí está señalando también una situación de orden público. Tú tienes 90 días, le dice el COGEA.
Si no asistes en 90 días, pierdes tu derecho. No es que tu derecho es irrenunciable. No estás renunciando ni te estoy quitando el derecho, pero sí te estoy dando un plazo para que lo ejecutes. Y si no lo ejecutas en ese plazo, tú mismo por tu omisión has perdido esa facultad, le dice, ¿no? Y luego habla de las prescripciones. Las acciones que concede esta ley que no tuvieran término especial prescribirán en 90 días, que se contará desde la fecha que se hubiera notificado personalmente al servidor de la resolución que considere le perjudica. Igualmente prescribirán en el término de 90 días las acciones de la autoridad para imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta ley. Es lo que les decía yo, no utiliza correctamente los términos. No, el 92 no, en el fondo no está hablando de prescripción, está hablando justamente de caducidad del procedimiento. Tú tienes 90 días, le dice autoridad, ejecuten esos 90 días. ¿No lo haces? Ahí perdiste la competencia, porque si lo haces, igual ese acto será nulo. Es lo que dice el Código Orgánico Administrativo, ¿no? Entonces, a ratos, como el legislador no es una persona especializada en la terminología jurídica, equivoca los términos, ¿no? Y ese es uno de estos casos. He visto en otros que utiliza términos de la vía judicial para abordar términos administrativos, ¿no? Habla de la sentencia ejecutoriada o la resolución ejecutoriada, cuando acá nosotros tenemos una terminología para decir probablemente el acto es firme, el acto a causa de Estado, el acto en esta vía no tiene otro recurso, que son los términos técnicos que utilizamos, ¿no? Entonces, eso es porque el legislador no tiene la experticia para eso, pero que quede claro esta situación, ¿no? Pero en cambio en el Código Orgánico de la Función Judicial sí nos habla de la prescripción de las acciones. ¿Estamos bien con esta pequeña aclaración? Ya para que vayan a trabajar esta hora en los temas que hemos abordado, ya tienen en gran medida hecho lo que van a hacer. Sí, nos vemos mañana en clase. Doctor, ¿hasta cuándo y cómo enviar el trabajo? Me dan mañana ya, pues. Ya, Ya. me hice entender mal, ya que les voy a pedir que me envíen, ya pasó las 7 de la noche. Sí, y ahora tendré que esperar hasta las 9 de la mañana. Sí. Gracias. Gracias, doctor. Ven, Gracias, hasta doctor. mañana, que tengan una feliz noche. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta mañana.